Soy Natalie y les hablaré sobre las funciones generales de los riñones. Entre las principales funciones se encuentran la regulación de la composición iónica de la sangre. Esto porque los riñones procesan la sangre ya que los electrolitos están cargados de partículas llamadas iones que producen la corriente eléctrica en la solución acuosa. Entonces, los riñones ayudan a regular los niveles plasmáticos de diversos iones, en especial de sodio, potasio, calcio, cloruro y fosfato. Regulación de la volemia. La volemia es el volumen total de la sangre. Esta puede llegar a representar el 7% del peso corporal y el 50% de la sangre está constituida por agua. Los riñones regulan la volemia ya sea por la conservación o la eliminación de agua en la orina. El aumento de la volemia incrementa la tensión arterial. Un descenso de esta disminuye la tensión arterial. Los riñones también intervienen en la regulación de la tensión arterial, esto mediante la secreción de la enzima llamada renina. Esta enzima actúa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, causando un aumento en la tensión arterial. Otra de las funciones es el mantenimiento de la osmosidad de la sangre. La osmosidad indica el valor total de partículas disueltas por litro de solución. A través de la regulación de la pérdida de agua y la pérdida de solutos en la orina, los riñones mantienen la osmosidad sanguínea relativamente constante, alrededor de 3.000 miliosmoles por litro. Producción de hormonas. El riñón se encarga de producir hormonas como el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Esta ayuda a regular la homeostasis del calcio. Otra hormona que produce es la eritropoyetina. Esta estimula la producción de eritrocitos. Regulación de la glucemia. Al igual que el hígado, los riñones pueden utilizar el aminoácido glutamina para la glucogénesis. Esto es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa y luego liberar glucosa hacia la sangre para mantener una glucemia normal. Excreción de desechos y sustancias extrañas. Mediante la formación de la orina, los riñones contribuyen a la excreción de desechos, o sea, a sustancias que no cumplen una función útil en el cuerpo. Algunos de los desechos excretados con la orina son el producto de reacciones metabólicas, como el amoníaco y la urea, que se forman con la desaminación de los aminoácidos. La bilirrubina produce el catabolismo de la hemoglobina, la creatinina de la degradación de la creatina fosfato en las fibras musculares y el ácido úrico del catabolismo de los ácidos nucleicos. Hola, mi nombre es Francisco Eduardo y hoy les vengo a hablar sobre la irrigación e inervación de los riñones. Su relación consumo-tamaño. Aunque dichos órganos constituyen el menos del 0.5% de la masa corporal total, reciben entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco en reposo, es decir, mucho. Antes de comenzar es necesario definir algunos términos. Irrigación, paso de un líquido por un tubo, en este caso los tubos son las arterias y las venas. Inervación, distribución o disposición de los nervios en un órgano o una parte del cuerpo. La irrigación comienza de la arteria renal, que se divide en arterias segmentarias, que a su vez irrigan otras áreas del riñón, es decir, alimentan otras áreas del riñón. A su vez, cada arteria segmentaria da origen a ramas que muy generalmente atraviesan las pirámides renales, como arterias interlobulares. Las arterias interlobulares atraviesan las pirámides de los riñones y una vez atravesadas estas pirámides se denominan arterias arcuatas. Las arterias arqueadas o arcuatas se dividen en arterias interlobulillares, que reciben este nombre porque transcurren entre los lobulillos renales.
Estas arterias interlobulillares ingresan en la corteza renal y emiten las ramas conocidas como arteriolas aferentes. Cada arteriola aferente va a una nefrona y a su vez se divide en una red capilar profusa, denominada glomérulo. Las arteriolas eferentes salen de los glomérulos, así que se tienen que ramificar para formar los capilares peritubulares, que se llaman así porque rodean las porciones tubulares de la nefrona en la corteza renal. Los capilares peritubulares se reúnen para formar las vénulas peritubulares y más tarde las venas interlobulillares, que también reciben sangre de los vasos rectos. Para dar fin al proceso de irrigación del riñón, la sangre se drena a través de las venas arcuatas, en las venas interlobulillares que transcurren entre las pirámides renales. La sangre abandona el riñón a través de una única vena, la vena renal, que sale por el hilillo y desemboca en la vena cava inferior. En esta imagen se pueden observar todos aquellos capilares, aquellas arterias y aquellas venas que hemos mencionado en esta presentación. La inervación. Muchos nervios renales se originan en el ganglio renal y pasan a través del plexo renal hacia los riñones, junto con las arterias. Los nervios renales pertenecen a la división simpática del sistema nervioso autónomo y en su mayor parte son nervios vasomotores que regulan el flujo sanguíneo a través del riñón, lo que provoca vasoconstricción o vasodilatación de las arteriolas renales. Nefrona. ¿Qué es la nefrona? El nefrón o nefrona es la unidad estructural y funcional básica del riñón, responsable de la purificación de la sangre. Su principal función es filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto en forma de orina. Las nefronas son estructuras que se encuentran formando parte de la corteza y médula del riñón. Son consideradas las unidades funcionales del organismo filtrador. Los riñones humanos poseen en promedio de 1 a 1.5 millones de nefronas. La nefrona es parte importante del mecanismo homeostático que regula mediante la filtración, absorción y excreción la cantidad de agua, sales, glucosa, así como la urea y muchos otros metabolitos del catabolismo de grasas, lípidos y proteínas. Estructuralmente, las nefronas están formadas por dos regiones principales: la porción glomerular, conocida como cápsula de Bowman, y la porción tubular. En esta última región se distinguen tres subregiones: el túbulo proximal, el asa de Henle y la nefrona distal. En el riñón, no todas las nefronas que la conforman son iguales. Se clasifican en corticales, mediocorticales y justamedulares. Los glomérulos de las nefronas se encuentran en la corteza. Las nefronas corticales se localizan en la región externa de la corteza y en las nefronas justamedulares se encuentran en la zona cortimedular. Nefrona proximal. La nefrona proximal consiste en un tubo con un extremo inicial cerrado. El extremo del tubo se encuentra particularmente ensanchado. La estructura esférica se conoce como cuerpo de Melfick. Estos últimos poseen una cápsula con una doble pared que encapsula a una serie de capilares. Esta estructura con forma de copa recibe el nombre de cápsula de Bowman. Además, en la porción interna de la cápsula encontramos una especie de embrollo de vasos capilares denominados glomérulos renal. Esta estructura es la responsable de las primeras etapas de la producción de orina. Túbulo de las nefronas. Partiendo de la cápsula de Bowman, encontramos los siguientes túbulos en la estructura de las nefronas. El primero es el túbulo contorneal proximal, que surge en el polo urinario de cápsula de Bowman. Su trayectoria es particularmente intrincada y entra en el rayo medular. Seguidamente encontramos el túbulo recto proximal. También se le llama como rama descendente gruesa de haz de Henle.
el cual baja hacia la médula. Luego nos encontramos con la rama descendente delgada del haz de Henle, que tiene continuidad en el túbulo recto proximal en el interior de la médula. La continuidad de la rama descendente es la rama ascendente delgada del haz de Henle. El túbulo recto distal es la estructura que continúa al asa ascendente delgado. Dicho túbulo sube a través de la médula y entra en la corteza del rayo medular. Asa de Henle. La horquilla del haz de Henle está constituida por dos ramas, una ascendente y otra descendente. La ascendente acaba en un túbulo distal que forma un conducto colector que sirve para múltiples nefronas. En los mamíferos, la nefrona se ubica especialmente de manera que el haz de Henle y el conducto colector discurran de manera paralela con el otro. Funciones de la zona glomerular y tubular. De manera general, la función de la zona glomerular consiste en la filtración de los líquidos y de sus componentes. El túbulo, por su parte, se relaciona con funciones de modificación del volumen y la composición del filtrado. Esto se logra mediante la reabsorción de sustancias hacia el plasma y la secreción de sustancias del plasma al líquido tubular. Así, la orina logra mantener los elementos que deben ser excretados con el fin de mantener el volumen y la composición estable de los líquidos en el interior del organismo. Soy Gabriel Alcocer y les hablaré sobre los procesos que realizan las nefronas y los túbulos colectores para la producción de orina. Estos se dividen en tres procesos básicos. El primero es la filtración glomerular, que se produce en el corpúsculo renal. Después está la reabsorción tubular y por último la secreción tubular. Estos dos últimos tienen lugar en el túbulo renal y el túbulo colector. La filtración glomerular es el primer proceso para la producción de orina. Aquí el glomérulo filtra el agua y otras sustancias del torrente sanguíneo. El glomérulo es una red de capilares rodeada por una estructura en forma de copa. Esta estructura se llama cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es la unidad renal en la que se realiza el filtrado de sustancias que se van a secretar. Mientras la sangre va fluyendo por el glomérulo, la presión arterial va empujando el agua y los solutos de los capilares hacia la cápsula de Bowman a través de una membrana de filtración y así comienza la producción de orina. Mientras el líquido filtrado fluye por los túbulos renales y colectores, las células tubulares reabsorben casi el 99% de agua filtrada y los solutos útiles. A este segundo proceso se le conoce como reabsorción tubular. La reabsorción tubular, como se mencionó anteriormente, es el retorno de gran parte del filtrado al torrente sanguíneo, pero este retorno solo es de sustancias que son imprescindibles para el cuerpo, como el agua, la glucosa, los aminoácidos, vitaminas, iones de sodio, de potasio o de calcio. En lo que todos los solutos regresan a la sangre va fluyendo a través de capilares peritubulares y vasos rectos. El tercer y último proceso es la secreción tubular, donde el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores. Este proceso elimina sustancias de la sangre como son los fármacos o compuestos iónicos. En conclusión, las nefronas de los riñones producen la sangre y producen orina mediante un proceso de filtración. Orina diluida y orina concentrada. Primeramente, ¿qué es la orina? La orina es la secreción líquida con el color amarillento característico que tiene. Pero, ¿de dónde sale esta? Pues esta viene de los riñones y gracias a ella se regula el equilibrio hidroeléctrico en el cuerpo, al igual que su medio de filtración para la sangre. Ahora bien, se hablará
de por qué el color característico amarillo o blancuzco que en ciertos aspectos podemos presentar. Primeramente, la producción de orina diluida. Este viene siendo cuando tu orina es más blanca. Este es el primer caso. La orina se dice que es más diluida porque contiene pocos electrolitos y pocos productos de desecho en relación a la cantidad de agua que se tiene en el cuerpo. Este o estos mismos, que son los riñones encargados de hacer este filtrado, eliminan el exceso de agua en el cuerpo mediante la orina. Ahora viene el segundo punto, la orina concentrada. En este caso, el cuerpo necesita conservar más agua. Como continuamente perdemos agua a través de distintos procesos por el cual pasamos, como sudar, comer, hablar, respiración y distintos procesos. Los riñones trabajan para reabsorber la mayor parte del agua dentro del filtrado de la sangre. Al mismo tiempo, el cuerpo produce productos de desecho que necesitan ser eliminados por los riñones, así que estos producen orina concentrada. El color característico amarillento son todos los productos y la filtración que se da gracias a las nefronas que tienen los riñones, y estos sirven como filtro para la sangre y así desechar toxinas dentro de nuestra sangre. Este viene siendo más concentrado o más amarillo, pues la relación que tiene el cuerpo con la agua es menor, así que se ven más lo que son los desechos, por eso el color amarillo. La orina puede tener distintos colores y características. Por ejemplo, como se puede observar en la imagen, puede haber desde el color transparente hasta una orina espumosa. Dentro de estos, cada uno tiene sus indicios, ya sea por medicamento, por alguna falla, por ingesta de algún alimento, etc. Ahora bien, ¿cómo es que la orina diluida y la orina concentrada se crean? Esto es gracias a la hormona antidiurética que afecta la concentración de la orina. Como se puede ver en la imagen, el colector del lado izquierdo lo que hace es que la preorina permanece a la misma concentración en el tubo distal y los riñones producen una orina diluida. Sin la hormona antidiurética está presente en los túbulos colectores. En la figura B, el agua ahí presente es absorbida y transferida a los capilares de alrededor, y de esta manera la concentración aumenta en la preorina. La absorción de agua se produce porque los túbulos colectores conducen la preorina a la médula renal, donde la concentración de sales en el líquido intercristal aumenta. Ahora bien, gracias a la hormona antidiurética es por el cual la orina absorbe o no absorbe el filtrado en la sangre. Hola, mi nombre es Julieta y hoy les hablaré sobre el transporte, almacenamiento y eliminación de la orina. Cabe recalcar que esta es una de las principales funciones del sistema urinario. Bueno, empecemos. ¿Qué es la orina? La orina es una sustancia amarillenta que está compuesta principalmente del 95% de agua y 5% de electrolitos. La orina se produce en los riñones, la cual recorre los uretes hasta llegar a la vejiga urinaria. Partes de la vejiga. La vejiga está compuesta principalmente por un músculo llamado difusor que rodea la vejiga y los pliegues que recubren la pared interna. Además, está compuesta por el trígono, que a su vez ese se compone de dos orificios ureterales y el esfínter uretal interior y exterior, los cuales brindan el control muscular del flujo de la orina. Micción. Bueno, al entrar
a la orina, la vejiga se expande a medida que la orina llega a los uretes. Con aproximadamente 200 mililitros de orina, el músculo difusor se empieza a contraer y el músculo del esfínter ureteral interno empieza a relajarse. Esto envía una señal al sistema nervioso y crea la necesidad imperiosa de orinar. Esto se le conoce como el reflejo de micción. Y entonces, ¿qué es la micción? La micción es la acción de orinar. Ok. A continuación les explicaré el proceso de micción. El proceso de micción es cuando la vejiga está llena y los receptores de estiramiento desencadenan el reflejo de micción. El difusor que rodea la vejiga se relaja y permite que la orina salga de la vejiga y pase a la uretra. Esto se le conoce como la eliminación de la orina. Suministro de sangre. Los riñones purifican continuamente la sangre y modifican su composición. Cada minuto pasa aproximadamente un cuarto del suministro total por los riñones a través de la arteria renal. A medida que la arteria se aproxima al ilio, se divide en arterias segmentarias. De estas últimas salen otras ramas llamadas arterias interlobulares, que viajan por las columnas renales hasta llegar a la corteza. El lugar donde se unen la corteza con la médula, las arterias interlobulares se convierten en arterias arciformes. La sangre venosa que se drena desde los riñones a través de las venas traza el camino para el suministro arterial, pero en la dirección opuesta. Nuestros riñones están protegidos y de ser así, ¿cómo se logra esto? Los riñones sí están protegidos gracias a 3 cápsulas distintas: la cápsula fibrosa, la cápsula grasa perirrenal y la cápsula de fascia renal. Para empezar, los riñones tienen un aspecto fresco y brillante. Esto es debido a la cápsula fibrosa que los envuelve, y para protegerlos de los golpes está la cápsula grasa perirrenal. Por último, la cápsula de fascia renal los ayuda a sostenerse en su lugar. ¿Cuál es su estructura? Cuando un riñón se corta a lo largo, se pueden distinguir 3 partes diferentes: la corteza renal, la pirámide renal y la pelvis renal. La corteza renal es la región más exterior, su color es menos intenso y dentro de él se encuentra la médula renal. Las pirámides renales son regiones básicas triangulares, son parte de la médula renal. Las pirámides están separadas por extensiones del tejido de la corteza llamadas columnas renales. Por último, la pelvis renal es una cavidad plana cerca del ilio que contiene unas extensiones llamadas cálices, las cuales recogen la orina. Cada día los riñones filtran litros de fluido del torrente sanguíneo, procesan el filtrado, permitiendo que los desechos y los iones excesivos sean expulsados del organismo en la orina, al mismo tiempo que devuelven a la sangre las sustancias necesarias en justa proporción. Hablemos de su localización y estructura. Los riñones son órganos pequeños de color rojo oscuro y con forma de judías. Se sitúan en la parte de la pared dorsal del cuerpo, por debajo del peritoneo parietal, en la región lumbar superior. Obviamente están protegidos por la parte baja de la caja torácica, pues se extienden de la vértebra T12 a la L3. Pero, ¿están a la misma altura? No, el riñón derecho se encuentra ligeramente más abajo que el izquierdo. Esto se debe a causa del hígado. En promedio, el riñón de un adulto mide 12 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. El riñón se puede dividir en varias estructuras, por ejemplo, los uréteres, los vasos sanguíneos renales y los nervios, los cuales entran y salen por el ilio. En la parte superior del riñón se encuentra la glándula suprarrenal. Equilibrio de fluidos electrolítico y ácido base. La composición de la sangre depende de 3 factores principales: la dieta, el metabolismo celular y la producción de orina. Por lo general,
Los riñones tienen 4 funciones importantes que ayudan a que la composición de la sangre sea más o menos constante. Estas son: 1. Excreción de desechos nitrogenados. 2. Mantenimiento del equilibrio electrolítico. 3. El balance hídrico. Y 4. Garantizar un pH adecuado. El agua ocupa 3 partes principales del cuerpo, conocidas como comportamientos de fluidos, alrededor de 2/3 de los fluidos corporales. Los llamados intracelulares están contenidos de células vivas. El resto, el fluido extracelular, incluye todos los fluidos que se encuentran fuera de las células. Aunque el fluido extracelular incluye principalmente plasma sanguíneo y fluido intersticial, también cuenta como el líquido cefalorraquídeo y fluido seroso, la linfa y otros. El plasma circula a través del cuerpo y une los entornos externo e interno en los pulmones, el tracto gastrointestinal y los riñones. Tienen lugar intercambios continuamente. A pesar de que estos intercambios alteran la composición y el volumen del plasma, el equilibrio se mantiene al realizarse una serie de ajustes en los otros 2 compartimientos de fluidos, tal como se describe a continuación. Los nutrientes y desechos intercambian el fluido intracelular, el plasma a través del fluido intersticial. El plasma sanguíneo transporta los nutrientes y los desechos entre las células y el entorno externo del organismo, cuerpo y las rutas de pérdida de agua. Cuando el consumo y la pérdida están en equilibrio, el cuerpo está hidratado adecuadamente. Para entenderlo a más profundidad, el volumen total del agua corporal es igual al 60% del peso corporal. Tenemos que el volumen del fluido intracelular es el 40% del peso corporal, de acuerdo a la suma total. El volumen del fluido extracelular se puede dividir en 2 partes. Estas corresponden al 20% del peso corporal. El volumen del fluido intersticial es del 80% del fluido extracelular y el volumen del plasma es del 20% del volumen del fluido extracelular. La filtración celular es el proceso por el cual los riñones filtran la sangre e eliminan el exceso de desechos y líquidos. Cuando se calcula la filtración glomerular, se determina lo bien que los riñones filtran la sangre, lo cual es una manera de medir el funcionamiento renal restante. La GFR también se usa para determinar las etapas de una enfermedad renal crónica. En el proceso inicial, en la formación de la orina, es la filtración de una fracción del plasma que atraviesa los capilares glomerulares hacia el comienzo del tubo proximal o cápsula Bowman. En esencia, la filtración glomerular tiene lugar al igual que en el resto de capilares sistémicos, como consecuencias del juego de las fuerzas de Starling, que determinan el intercambio de agua y solutos entre el capilar e intersticio, es decir, las presiones hidrostáticas y oncóticas en el capilar glomerular y la cápsula de Bowman. La filtración glomerular es el paso de líquidos desde el capilar glomerular a la nefrona por procedimientos exclusivamente físicos. La energía necesaria para llevar a cabo la filtración es proporcionada por el corazón y no por los riñones. En los glomerulares, la sangre que lleva con una presión de aproximadamente un 60% de la presión arterial media se ve expuesta a una membrana de filtración de 1 metro cuadrado que separa el plasma del espacio de Bowman. La membrana basal tiene un espesor de 0,2-0,3 micras. Las células epiteliales contactan con la membrana basal y en el intersticio se encuentran células mesangiales que ajustan el flujo sanguíneo capilar y por lo tanto la filtración glomerular. Así, la mayor barrera la forma la membrana basal. Los solutos con un pm inferior a 10.000 atraviesan libremente e iones y metabolismos se encuentran en igual concentración en la plasma
que en el espacio de Bowman. Las moléculas mayores presentan una difusión restringida que cesa cuando las moléculas alcanzan un pm de 70.000 a 100.000. Debido a la acción de la alta presión hidrostática, existe en los capilares un ultrafiltrado atraviesa esta barrera 100 veces más rápido que los capilares tisulares normales. Principios de la reabsorción y la secreción tubular. El volumen de líquido que ingresa en los túbulos contorneados proximales es mayor que el volumen total de plasma porque la tasa de filtración glomerular normal es muy alta. La reabsorción es la segunda función básica de la nefrona y el túbulo colector. Es el retorno de la mayor parte del agua y de muchos de los solutos filtrados hacia la corriente sanguínea. Normalmente, alrededor del 90% del agua filtrada se absorbe. Las células epiteliales a lo largo del túbulo renal y del colector llevan a cabo la reabsorción, pero las células del túbulo contorneado proximal realizan la mayor contribución. Los solutos reabsorbidos por procesos tanto activos como pasivos son la glucosa, los aminoácidos, la urea y ciertos iones como el sodio, el potasio, entre otros. Una vez que el líquido atravesó el túbulo contorneado proximal, las células de sitios más distales regulan los procesos de reabsorción para mantener el equilibrio hemostático del agua y de ciertos iones. Otra de las funciones de las neuronas y los túbulos colectores es la secreción tubular, que es la transferencia de sustancia desde la sangre y las células tubulares hacia el filtrado glomerular. Las sustancias secretadas son iones de hidrógeno, potasio y amonio, creatina y algunos fármacos como la penicilina. Como resultado de la secreción tubular, algunas sustancias pasan desde la sangre hacia la orina y pueden detectarse mediante un análisis de orina. Los análisis de orina también pueden ser útiles para detectar alcohol o drogas. Vías de reabsorción. Una sustancia reabsorbida del líquido en la luz del túbulo puede seguir uno de los dos caminos antes de ingresar en el capilar peritubular. Puede desplazarse entre células tubulares adyacentes o a través de una célula tubular. A lo largo del túbulo renal, las uniones herméticas rodean y vinculan las células contiguas entre sí, de la misma manera que los anillos del plástico unen los envases de gaseosas en un paquete de 6 unidades. La membrana apical está en contacto con el líquido tubular y la membrana vasolateral contacta con el líquido intersticial en la base y los lados de la célula. El líquido puede filtrarse entre las células mediante un proceso pasivo conocido como la reabsorción paracelular, aunque las células epiteliales están conectadas por uniones herméticas. Estas uniones entre las células del túbulo contorneado proximal son permeables y permiten la reabsorción de algunas sustancias en las células hacia los vasos peritubulares.